Bueno, vamos a iniciar. Buenos días a todos. Me alegro que se hayan podido conectar. En esta tutoría vamos a terminar de ver los contenidos, el 1.3 y el 1.4 de la unidad 1. Así que espero que hayan podido repasar un poquito los materiales. Como saben, es participativa, así que van a poder hacer sus comentarios al respecto y dar sus respuestas a las preguntas que les planteé. Vamos a comenzar esta tutoría con un video porque vamos a hablar sobre la búsqueda del tema de investigación. Ya hablamos un poco en la tutoría pasada sobre la idea de investigación, cuando tenemos una idea, cómo podemos irla formalizando un poco, hacer una búsqueda de antecedentes, vimos algunas recomendaciones, pero ahora queremos ya formalizar un poco más el tema de investigación, así que vamos a estar discutiendo sobre eso y va a haber un espacio especial para que ustedes puedan compartir si están con algún compañero de su grupo. Dice, estoy en el trabajo, pero estoy desde mi cel y con los audífonos. Está bien, Abraham. Si no puede activar su micrófono, no hay problema. Va a haber un espacio si hay algún miembro del equipo que pueda expresarnos o el tema que han pensado o la idea que tienen, pues vamos a estarlos escuchando. Entonces, vamos a empezar esta tutoría con un video. Se los comparto y me dicen si pueden escucharlo. ¿Sí pueden oírlo? Sí, se escucha. Excelente. Veámoslo entonces. Buenos días, un saludo afectuoso a todos. Mi nombre es María Rosa Rodríguez y el día de hoy voy a tratar un tema interesante, un tema relacionado con la investigación. Y he querido denominarlo de una idea a un tema de investigación. Sé que todas las personas, especialmente los jóvenes, que inician un trabajo de investigación, una tesis, se encuentran con este gran dilema. ¿Qué tema escojo? ¿No? ¿Cómo escojo un tema interesante? ¿De dónde saco un tema para investigación? ¿No? Entonces, la respuesta sería, hay muchos canales, hay muchas fuentes de investigación, muchas ideas que pueden convertirse luego en temas de investigación. ¿De dónde se me puede ocurrir una idea? ¿De dónde puedo seleccionar un tema? El tema puede surgir o la idea puede surgir de una noticia de repente que ves tú, ¿no? De algo que observas, de una problemática que observas en tu campo laboral, en tu entorno laboral, ¿no? Una ponencia de repente a la cual has asistido y de ahí puedes extraer algo que te da la idea y despierta tu interés en investigar, ¿no? Entonces hay muchos canales donde tú puedes apuntar para escoger tu tema. El tema, te aconsejo, es importante que sea novedoso, innovador, ¿no? Y que contribuya a la ampliación del conocimiento. Y por lo tanto, va a contribuir a la solución de un problema social. Algo importante es que también debes tomar en cuenta que sea factible el acceso a la información. Escoge un tema en que tú ya sabes, voy a poder acceder a la información, ¿no? Y no tengas limitaciones. Te doy ejemplos, ¿no? De repente te ayudo con esto. Violencia familiar, lo vemos día a día en las noticias. Rendimiento académico de los alumnos, podría ser también otra idea general. El feminicidio, ¿no? Desempeño laboral, de repente en tu entorno ves alguna problemática.
las estrategias publicitarias que siempre están cambiando, la toma de decisión de compra de los usuarios, etc. La impuntualidad en los trabajadores de repente de un determinado área de trabajo, ¿no? Tienes que identificarlo hasta que des en el blanco. Vas a dar en el blanco y dices, este es el tema que yo quiero. ¿Qué haces luego? Identifica las variables y su relación entre ellas, ¿no? Entonces el primer paso, te aconsejo, para que ya determines qué es lo que quieres hacer, cómo va a ser tu tema, determina una situación negativa, ¿no? Y analiza cuáles serían sus causas de esa situación negativa. Segundo paso, de las causas que has identificado, escoge una de ellas, la que tú sabes que esa es, ¿no?, la prioritaria, la que está generando, contribuyendo a ese problema, ¿no? Entonces ya tienes las dos variables y la relación de ellas. Ahora también tengo que decirte que podría ser que tú solamente quieras trabajar a investigar con una sola variable, ¿no? Algo más descriptivo, ¿no? Un tema más descriptivo. Para ambos casos siempre es importante algo, delimitar el espacio y el tiempo, ¿no? Espacio de investigación y tiempo. Si vas a realizar una tesis, de hecho que no tienes mucho tiempo, ¿no?, para realizar tu trabajo. Entonces es mejor, te aconsejo, no seleccionar espacios tan grandes, muestras numerosas, ¿no? Como decir, quiero trabajar en toda esta ciudad, ¿no?, o en toda la empresa, ¿no? Mejor escoge un área, escoge un campo determinado, ¿no? Entonces, para que puedas trabajar con mayor eficiencia y efectividad. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora, por ejemplo, tenemos unos ejemplos, ¿no?, de los temas que habíamos escogido. ¿Recuerdas? Los temas generales. Que fueron ideas generales que eso nos ocurrió o identificamos. Habíamos dicho aprendizaje, ¿no?, y uso de material didáctico y el nivel de aprendizaje, por ejemplo, ¿no?, de los estudiantes de la institución 2040 de San Juan de Lurigancho. El nivel de rendimiento de los alumnos, ¿qué causa tenía? El uso de material didáctico. Entonces armamos dos, uso de material didáctico y rendimiento de los alumnos, ¿no? Ya tenemos las dos variables. Si tú considerabas que el rendimiento tenía otra causa, de repente el nivel de desempeño del docente, ya teníamos nivel de desempeño y rendimiento. Ahora, después que ya tienes las dos variables, ya has ganado espacio, ¿qué es lo que tienes que hacer? Plantear tu problema de investigación. Tienes que leer un poco, tienes que empaparte de la problemática. ¿Y qué significa plantear el problema de investigación? O identificar, como dicen algunos, es describir la problemática. En ese campo tú tienes que describir de qué se trata la investigación que estás haciendo. En forma breve, no necesitas explayarte tanto. Ahí vas a colocar desde cuándo se da ese problema, por ejemplo, el bajo rendimiento de esos alumnos, vas a identificar cuál es la causa, vas a decir dónde se está dando esa problemática, la magnitud, la significancia de ese problema. Después que terminas esto, viene la formulación del problema. Aquí sí tienes que redactar en forma de pregunta, solo las dos variables, en forma de interrogante. Te doy un ejemplo, tomando lo que habíamos hablado. ¿Cómo el uso de material didáctico influye en el nivel de aprendizaje de los estudiantes? ¿Te das cuenta? O sea, la idea general ya se convirtió en un tema concreto. ¿Cómo? La situación negativa, el bajo nivel de rendimiento de los alumnos, la causa sería el uso de material didáctico. Y armaste, ¿no? Otro ejemplo podría ser también que de una sola variable, cómo es el nivel de desempeño de los docentes de la Universidad de San Juan, ¿no?, de la ciudad X. O sea, de ahí ya tienes tu problema general que va a guiar tu investigación, ¿no? Es bien importante que el problema general esté bien determinado. Y eso se logra cuando tú has realizado estos pasos que te acabo de indicar. Pero ahora viene otro punto, no queda ahí, ¿no? Hay que formular problemas específicos. ¿Qué son los problemas específicos? Son los problemas que se desprenden, ¿no?, del problema general. ¿Cómo puedes realizar esto? Analiza tus variables, desglósalas, ¿no?, y ellos se convertirán en subvariables. Y redactarás también en forma de interrogante los problemas específicos. Ahí ya tienes. Es muy importante que estén bien elaborados porque ellos más adelante se van a convertir en objetivos específicos, en hipótesis específicas. ¿Te das cuenta? Es bien importante que los hagas bien.
Ahora, para disminuir riesgo de que te vayas a equivocar, hay una estrategia. Una estrategia que quiero mostrarte rápidamente para que haya más garantía, más posible que lo hagas bien, ¿no? Y que no te vayas a equivocar. Esta estrategia es de la siguiente manera. Lo vas a poder observar en la imagen, ¿no? Pero te digo, dibujas una cruz, ¿no? Y en la parte izquierda colocas la variable. Y en la parte derecha, indicadores. Colocas la palabra indicadores. Quiere decir que tú vas a sacar indicadores de la variable. Si tienes una sola variable, sacarás de esa variable, ¿no? Ejemplo, rápidamente te digo, desempeño docente. Una sola variable. ¿Cómo es el nivel de desempeño docente? Ya. Dibujas tu cruz, pones indicadores y sacas de desempeño. Un indicador de desempeño puede ser nivel de manejo del tema del docente, puede ser uso de estrategias pedagógicas. Ya tienes dos problemas específicos. ¿Cómo? Los redactas luego en forma de interrogante. ¿Cómo es el uso de estrategias pedagógicas de parte del docente de la institución educativa? Si es nivel de manejo, el otro indicador será cómo es el nivel de manejo del tema de parte del docente, de los docentes de la institución. Ya tienes tus dos problemas específicos. Ahora tú me dices, ¿y si tengo dos variables, porque es otro tipo de investigación? Igualmente, usas una estrategia parecida. Dibujas una cruz y colocas en el lado izquierdo, en la parte superior, la variable independiente y en la parte inferior, lado izquierdo, la variable dependiente. ¿Y qué colocas al lado derecho? Igual también indicadores. Uno de los modelos dice, saca indicadores de la variable independiente, de la que está en el lado superior. Sacas indicadores y lo vas a cruzar, lo vas a relacionar con la variable dependiente. Un ejemplo, tomemos vuelta el tema de desempeño docente y rendimiento académico. Desempeño docente va al lado izquierdo en la parte superior y rendimiento académico al lado izquierdo, parte inferior, como podemos ver en la imagen. Saco indicadores ¿de quién? Del desempeño docente, solo de la variable independiente. Un indicador, nivel de manejo del tema. Otro indicador, uso de estrategias pedagógicas. Ya tengo dos problemas específicos. ¿Cómo? Los redacto en forma de pregunta. ¿Cómo lo hago? Lo redacto como el nivel de manejo del tema de parte del docente influye en el rendimiento académico del estudiante. El segundo específico sería en qué medida o cómo el uso de estrategias pedagógicas influye en el nivel de rendimiento académico del estudiante. Ya tienes dos problemas específicos en una investigación tipo explicativa. Ahora, si tú dices, si mi investigación es correlacional, igualmente la misma estrategia, solamente que cambiarás, en vez de independiente dependiente, colocarás variable 1, variable 2, ¿no? Y la relación va a ser igual. Y ahí te puedo asegurar que nadie te va a decir que estos son problemas específicos porque se han desprendido de tu variable, ¿no? De tus variables del problema general, ¿no? Entonces es una estrategia que ayuda mucho a que los problemas específicos sean justamente eso, ¿no? Y ahí tienes ya solucionado tu tema, tu problema general, tus problemas específicos. Seguirás avanzando entonces con tu trabajo, ¿no? He querido contribuir, ayudar un poco con esta parte metodológica y lo que siempre es importante es seguir analizando fuentes, ¿no? Trabajando con fuentes válidas y el trabajo de campo, ¿no? Que también es importante. Investigar es importante y quiero indicar que espero que con este video los haya podido ayudar, pero quiero recalcar que la investigación no solamente contribuye a mejorar, a incrementar el nivel de conocimiento de las personas, sino también nos hace conscientes de que existe una problemática y que todos somos parte de ella y que debemos contribuir, ¿no? Investigando, contribuir con soluciones que sean resultado, ¿no? De una buena investigación.
Muy bien, espero que el video les haya dado una idea de cómo ir ya formalizando nuestro tema de investigación. Vamos a analizar un poquito lo que acabamos de ver. Primera pregunta, ¿de dónde puede surgir una idea de investigación? Vamos a escuchar a Alexis. Según lo que se mencionaba, se dice de que puede ser de cualquier evento que se pueda estar dando mientras se quiere hacer una investigación, ya puede ser una noticia muy relevante, o poniendo como por ejemplo, digamos, se está tocando un tema sobre la pandemia, sería algo que muchos lo leerían si se hablara sobre ello. Muy bien, Alexis, buen comentario. Entonces, dice que podemos ver una problemática y de ahí nos puede surgir una idea. Fuimos a una ponencia y también quizás ahí una noticia. Entonces ahí surgen las ideas. De esto hablamos un poquito más a fondo la tutoría pasada. Pero cuando ya tenemos una idea de investigación, porque es importante elegir un tema que sea factible el acceso a la información. Carlos Josué. Sí, porque si, digamos, desconocemos del tema o no existe toda la información, estaríamos divagando del tema y no llegaríamos a la profundización o la culminación de los resultados, porque, ya, por ejemplo, ahorita con el proceso del coronavirus, digamos, si fuera un tema de investigación, si fuera un tema de investigación para nuestro proyecto, digamos, en esta materia, a principios de marzo, cuando inició aquí en el país, no se sabía sobre ello. Ahora sí, como ya pasaron como 6 meses, ya hay un banco de investigación que se encuentra ya en internet, incluso de nuestro país e incluso de datos, porque el gobierno tiene en su página, donde se pueden recopilar los datos y para un tema de investigación, pero al principio no existía. Exactamente. Entonces, por eso es importante elegir un tema donde podamos tener acceso a la información. Imagínense de que ustedes quizás leyeron una tesis o un trabajo de investigación de una universidad de otro país o leyeron una reseña, pero quieren acceder a la información y como estuvimos hablando la vez pasada, las universidades, tanto nuestra universidad como de otros países, tienen repositorios donde contienen trabajos de investigación y tesis, pero algunos no tenemos acceso a ellos. Por tanto, si queremos hacer o elegir una idea, tenemos que tener un fácil acceso a la información para que cuando hagamos la revisión de la literatura podamos ya construir en esta parte nuestro marco teórico y basarnos en teorías ya estudiadas al respecto, ¿verdad? Entonces es importante tener información sobre el tema que queremos investigar. También se hablaba sobre las variables. Ahora veamos. Criseida, ¿por qué es importante identificar las variables cuando estamos formalizando nuestro tema de investigación? Creo que es importante porque son las que nos van a ayudar como a replantear o a marcarnos el camino que vamos a llevar dentro de la investigación o qué es lo que queremos en realidad tomar en cuenta para dicho trabajo, ya que así como mencionaba el compañero, con el coronavirus es un tema muy amplio. Entonces, mediante las variables nos vamos a guiar y nos vamos a replantear qué es lo que queremos saber, si solamente los datos, si solamente los infestados del país o por departamento, o los decesos de eso, o qué se está haciendo para ¿cómo se dice esta palabra? ¿Qué medidas se están tomando de prevención para este tema? Entonces hay temas que son como que muy amplios. Entonces mediante esto podemos marcar el camino que vamos a seguir en nuestra investigación. Muy bien, muchas gracias. Así es. Entonces las variables nos van a ayudar a medir la realidad. Es decir, si nosotros tenemos que pensar en variables que sean medibles, de las cuales vamos a obtener datos. ¿Por qué? Porque cuando planteamos nuestro tema, ya hablamos de esto la vez pasada, de nuestras variables van a salir las preguntas de investigación, de ahí van a salir los objetivos, de ahí van a salir las hipótesis y después, cuando ya queramos medirlas y nos damos cuenta que quizás es muy difícil hacer la medición de esas variables, quizás nos llevaría mucho tiempo. Entonces, cuando ya planteamos una idea, un tema, tenemos que pensar
¿tendré el tiempo, los recursos para medir estas variables? Entonces es algo que tienen que pensar desde este momento y en su caso, ya que este proyecto solo durará un ciclo, tiene que ser algo que tengan el espacio y los recursos para poder hacerlo. Entonces pasamos a la otra pregunta donde vamos a tocar un poco sobre eso. ¿Por qué entonces debemos delimitar el espacio y el tiempo en nuestro tema de investigación? Hernán. Hola, Hola, hola. perdón, es que estoy desde mi teléfono. Ah, vaya, está bien, no se preocupe. Sí, que el Teams aquí me da problema. Bueno, perdón, quiero ver la pregunta. ¿Cuál es? Que no me carga la presentación. Ah, ahorita ya. ¿Por qué debemos delimitar el espacio y el tiempo? Bueno, cuando decimos delimitar, ¿verdad? Es como que como que nos debemos enfocar, ¿verdad? Precisamente en los términos concretos, en el área de interés. Entonces, creo que delimitar es establecer los límites, pues, en este caso de la investigación. Y pues el espacio y el tiempo es importante, pues porque debe ser, en este caso, tenemos que establecer tiempos, límites. Ahí me estaban poniendo lo que pasó actualmente de esta pandemia, ¿verdad? El espacio y el tiempo de esto es importante, pues, medir las fechas, el momento exacto en que ocurrió el problema. Muy bien. Usted mencionó algo muy interesante, poner límites. ¿Por qué? Muy bien, porque mencionábamos que en el caso de la investigación que realizarán los proyectos de investigación, ustedes tendrán un corto espacio de tiempo, por así decirlo, para realizar su proyecto. Entonces, en el tema tiene que ser específico, por ejemplo, en tal institución, en este periodo. Y cuando mandaron por correo algunas sugerencias de temas, vi que lo hicieron de esa manera, así que muy bien. Es importante que lo hagan para que eso les dé una guía de por dónde van a dirigirse y poderse enfocar correctamente, ¿verdad? Entonces, no olviden en su tema, no hacerlo muy general. No es que sea incorrecto, porque si ustedes revisan el repositorio de diferentes universidades, se van a dar cuenta que a veces no está tan delimitado el tema de investigación, pero quizás el tiempo y los recursos para realizar la investigación es más amplio que quizás lo que contamos en este momento. Entonces, en su caso, una recomendación es si delimiten su tema en espacio y tiempo. Vamos a ver, José Raúl, ¿nos ayuda a leer lo que aparece del lado izquierdo? Hola, buenos Hola, buenos días. días. No sé si me escucha. Sí, sí, le ¿Puedo escuchamos. repetir la pregunta? Es que tengo problema con la señal y no sé por qué me dice buscando red de repente y se me corta. Si puede ver la diapositiva, ¿podría leernos, por favor, el párrafo que está del lado izquierdo en la diapositiva? En la presentación, Ujú. que todavía tengo que sé por qué debemos limitar el espacio y el tiempo. No sé si es de la presentación, es como le digo que se corta de repente el audio. Ya le comprendo. Quizás se quedó Ajá. atrasado un poquito. Vaya, no hay problema. Lo voy a leer para ustedes. Ok. Muchas gracias y disculpe. Vaya, está bien, no tenga pena.
Dice, las formulaciones cuantitativas del tema emplean el razonamiento deductivo para seleccionar los constructos, las variables y los instrumentos. Los problemas cualitativos requieren razonamiento inductivo. Los temas cualitativos se reformulan mientras el investigador los elabora a partir de las observaciones de situaciones sociales, de sucesos actuales o pasados de un caso seleccionado y después los relaciona con fenómenos más amplios. En base a esto que les acabo de leer, veamos, María Angélica, ¿qué diferencia se menciona sobre la selección de un tema para una investigación cuantitativa y una cualitativa? Buenos días. Vaya, una de las diferencias, ¿me escuchan? Sí, sí, la escuchamos. Vaya, una de las diferencias es que la investigación cuantitativa es la que puede ser medible. Se refiere a las cantidades, ya sean en números ordinales o nominales. Y en cambio, la investigación cualitativa se refiere a las cualidades, ya sea de una persona, de un género animal o qué sé yo. Muy bien, muchas gracias. Excelente, lo que menciona tiene razón. En cuanto a la formulación del tema, habla de dos tipos de razonamientos. Cuando vamos a formular un tema cuantitativo, menciona un tipo de razonamiento que usamos. ¿Cuál es, Oscar Mauricio? Hola, buenos días. Buenos días, ¿lo escuchamos? Sí, disculpa, es que se me está trabando bastante el teléfono. No tenga pena. Según lo que dice aquí es el razonamiento, lo que hace, lo que aplica el deductivo. No sé si esa fue la pregunta que me hizo. Sí, esa fue exactamente correcto. Muchas gracias. Entonces, cuando hacemos la formulación de una investigación cuantitativa, utilizamos un razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo es el que consiste en partir de algo general, como hemos estado hablando, tenemos una idea general y vamos a irnos a algo más particular. Entonces, ya cuando vamos aterrizando, por así decirlo, vamos formalizando más el tema, es decir, todos van a tener una idea general de lo que quieren investigar, pero de ahí van a ir haciéndolo más particular. Así empezamos las investigaciones cuantitativas, con este tipo de razonamiento. Razonamiento deductivo. ¿Por qué es importante hacer muy bien la selección del tema en la investigación cuantitativa? Recuerden que el enfoque cuantitativo es secuencial, es decir, que seguimos una serie de pasos que no vamos a poder saltarnos. Por eso, en una investigación cuantitativa, el orden sí es estricto, aunque quizás podríamos ser un poco flexibles en ciertas etapas, pero tenemos que partir de una idea bien delimitada y de un tema bien definido, porque de ahí van a partir nuestros objetivos, preguntas de investigación, objetivo, hipótesis y todo lo demás. Les comparto acá un tema de investigación de nuestra facultad y vamos a analizar un poco este tema. Es de la Universidad de El Salvador, de la facultad, bueno, no es de nuestra facultad, es de la Facultad de Química y Farmacia, pero sí es de la institución. Y esta es una investigación cuantitativa que se realizó como trabajo de tesis. Vamos a ver, dice el tema, se los leo para ustedes. Determinación de parámetros de desempeño del método analítico para la cuantificación de los sartán potásico, tabletas de 50 miligramos por espectrofotometría ultravioleta. Al ver ese tema, observamos que tiene variables que se pueden medir. ¿Cuáles son? ¿Cómo las identifican ustedes? Vamos a oír a Alexis.
¿Qué variables identifica en ese tema de investigación? Carlos Josué. Sí, tenemos, por ejemplo, podemos medir los parámetros de desempeño. Exactamente. Muy bien. Esa es una variable. Los parámetros de desempeño, al leer la reseña de esta investigación, ellos explican en la reseña cómo van a hacer la medición de los parámetros de desempeño y cuáles serán sus indicadores. Entonces recuerden, en su tema de investigación deben incluir las variables que van a medir. Otra variable mencionan que es la cuantificación del losartán potásico, ¿verdad? Entonces, esta variable es cuantitativa porque es numérica, ¿verdad? Entonces, recuerden hacer una buena delimitación. En la tutoría pasada les recomendé revisar el repositorio de la Universidad de El Salvador, de la institución, para que puedan leer temas de investigación, leer las reseñas de las investigaciones cuantitativas que ahí aparecen como trabajos de tesis, porque esto les va a dar una idea de cómo definir bien el tema y que desde el principio tienen que ir pensando en cómo van a ir midiendo sus variables. ¿Preguntas hasta acá sobre lo que hemos hablado? Entonces, de los temas que ya mandamos de la propuesta, eso quedaría permanentemente para cada equipo. Muy bien, sus temas están sometidos a revisión. Sé que algunos ya mandaron algún tema, todavía no hemos podido reunirnos con el coordinador para discutir sobre la aprobación de los temas, pero sí, ¿verdad? Vamos a reunirnos y se va a aprobar. Perdón, dice, estoy con audífonos. Ah, está bien, no se preocupe. Lo único que sí, hoy vamos a tener un espacio de discusión para que ustedes puedan comentar los temas que tienen y cómo piensan medirlos, ¿verdad? ¿Qué indicadores tienen o han pensado para poder medir? ¿Por qué? Porque cuando plantearon la idea o vino la idea de la problemática que quieren investigar, pues ya tuvieron que haber hecho una búsqueda de antecedentes para ir definiendo su tema. Si ya mandaron un tema por correo, es que ya hicieron todo el proceso que vimos en la tutoría pasada. Entonces vamos a tener un espacio para que tal vez alguno, si no pueden todos, porque sé que algunos tienen problemas para encender su micrófono, pero alguno del grupo pueda explicarnos, ¿verdad? El tema, si ya lo tienen, o la idea por lo menos. Como estamos hablando de variables que podamos medir, cuando hablamos de variables, aunque ahora solo vamos a ver así rapidito, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar con más detalle de qué son las variables, cómo sacamos las dimensiones, los indicadores, etcétera. Pero por el momento, para que tengan una idea, vamos a tener tanto variables cuantitativas como variables cualitativas. Las variables cuantitativas son las que medimos con números y las variables cualitativas son aquellas que nos indican que las medimos con escalas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos una escala leve, moderado, severo. ¿Cuál de estas variables que les presento aquí dirían ustedes que son cuantitativas? Veamos, Criseida. Vamos a ver, el rendimiento académico, cuantitativas me dijo, ¿sí? Cuantitativas, sí. No. El rendimiento académico, la temperatura, quiero ver, la presión arterial, creo que solamente eso. Porque la resistencia de un material, no sé qué tipo de material es. Tendría que ver qué tipo de materiales. Eso sería. El tiempo muy bien, también. Muchas gracias. El tiempo, muy bien. Ay, sí, no lo había visto, pero
Vaya, entonces recuerden, las que medimos con números, la masa de una persona, la medimos con un número. Nosotros normalmente le llamamos peso, ¿verdad? Pero cuando nos referimos al peso de una persona, pues es otra cosa en física. Pero la masa es un número, la temperatura es un número, el tiempo es un número, la resistencia de un material es un número. El atractivo físico no es un número, podemos medirlo con una escala. Entonces, esa es una variable cualitativa. Las variables cuantitativas las medimos con números y las variables cuantitativas con escalas. También la presión me parece que bien. Muy bien. Entonces, el tiempo que tarda, exactamente. El tiempo que tarda en manifestarse una enfermedad. Muy bien. Entonces, esto es para que tengan una idea. Cuando planteen ya su tema, piensen en variables que puedan medir. No importa si las van a medir con números o con una escala, porque aunque las midan con una escala, siempre es una investigación cuantitativa porque obviamente van a tener que obtener datos y hacer correlaciones. Lo único que cambia es el tipo de análisis estadístico que se hace, ¿verdad? A cada variable, si son cuantitativas, hay ciertos análisis estadísticos y si son cualitativas, pues son otros. Muy bien, vamos ahora con un espacio para ustedes. ¿Puede levantar su mano? ¿Alguien del grupo? Vamos a, permítanme buscar los grupos que tengo aquí. Vaya, aquí tengo grupos. Dice Alexis, José Raúl, Catherine y María Angélica están trabajando juntos. Ellos son el grupo 2. De los que tengo aquí, creo que 3 están conectados del grupo. Katy ¿Alguno ahorita de se los... va a conectar porque no tenía luz, ya se va a conectar. Ah, va, está bien, no hay problema. ¿Alguno de los que están conectados quisieran compartirnos la idea que tienen para la investigación? Sí, buenos días, soy me asignó el coordinador del grupo 9. El tema, bueno, voy con los compañeros Juan Carlos Aguilera Meléndez, José Oscar Fuentes Meléndez y mi persona, Carlos José Ríos Delgado. En el tema que mandamos de propuesta, se denomina nivel de atención virtual estudiantil de modalidad flexible de educación para personas jóvenes adultas, bachillerato semipresencial durante la pandemia del COVID-19. Perdón, ¿me repite? Le escuché cortadito. ¿Nivel de atención? Nivel de atención virtual Ujú. estudiantil de modalidad flexible de educación para personas jóvenes y adultas, bachillerato semipresencial, porque hay varios bachilleratos que se desglosan ahí. Entonces ahí ya estamos delimitando un tipo de bachillerato, que es el semipresencial, durante la pandemia del COVID-19. Entonces, durante el tiempo que estaba la pandemia. Y delimitaron un bachillerato. Muy bien. ¿Qué variables tienen en su tema? Ahorita tenemos el nivel de atención virtual de los El estudiantes. nivel. Ajá. Muy bien. ¿Cómo va a medir el nivel de atención? Bueno, como vamos a realizar instrumentos de investigación, entonces realizaríamos una encuesta de entrevistas, pero en línea. Y sería hacia los docentes, no hacia el estudiante, porque cada docente sabe qué nivel de atención estudiantil le ha dado a sus estudiantes en cada una de sus asignaturas. Entonces, en la encuesta se daría pauta a que ellos seleccionen la asignatura que ellos imparten y qué nivel de atención ellos tendrían ahí. Ahí nosotros determinaríamos, en base a la pregunta de la encuesta, el nivel de atención que ellos le han dado a sus estudiantes. Por ejemplo, irían preguntas como de deserción,
de cuántos estudiantes considera que serán desertados o aprobados o que sean ausentados, porque no es lo mismo desertar que ausentar. Ausentar es por ausentarse por un tiempo, pero desertar es definitivamente irse de esos estudios, ¿verdad? Entonces pensamos medirlo así de esa forma. Muy bien, muchas gracias. Le voy a hacer algunos comentarios. Primero, le recomiendo tener dos variables, porque este estudio es más descriptivo y para hacer una correlación, ¿verdad? Si va a tener una variable dependiente o una independiente y ver una relación entre estas variables, le recomendaría por ahí agregar quizás otra variable. Otra cosa es que, aunque la idea es buena, creo que lo que me mencionó no está muy relacionado con el tema. Quizás por ahí pensar un poquito más en cómo plantear el tema, porque ustedes dicen que van a dirigirse a los docentes, pero el tema se refiere a los estudiantes, porque me están hablando del nivel de atención virtual estudiantil. Cuando yo oigo nivel de atención, se me ocurren que tienen que pasar test psicológicos para medir el nivel de atención de una persona y así sacar datos. Van a tener que hacer exámenes a cada estudiante, sacar notas y ahí van a tener datos para medir el nivel de atención. Esta es una investigación bastante, si quisieran medir el nivel de atención de los estudiantes, porque no podemos realmente desde la perspectiva del docente decir, sí, este estudiante tiene este nivel de atención. Quizás por ahí, si van a hacerlo de esa manera, si su población sería los docentes, también tendrían una población demasiado pequeña porque estamos limitándonos a los profesores de bachillerato y quizás en bachillerato hayan quizás unos 5 o 10. Y pues para una investigación cuantitativa esa es una población demasiado pequeña. O sea, si van a pasar entrevistas, estaríamos hablando de un método mixto, pero quizás datos en sí no tendríamos muchos. Así que quizás ahí pensar un poquito más qué enfoque le quieren dar. No les digo que el tema, la idea sea mala, quizás solo pensar un poquito en qué enfoque, quizás por ahí me mencionan la atención estudiantil y se van a ir por otro lado. No sé si me doy a comprender con la idea. Sí, o sea, sí, pero nivel de atención estamos hablando de nivel de atención virtual, es decir, es para el docente. ¿Por qué? Porque el docente sabe qué nivel de atención le ha dado a sus estudiantes de forma virtual, enviándolos tareas, haciendo videoconferencias, y no solo es para una sede, porque son varias sedes, sino que son para 30 sedes. Entonces, en cada sede hay como cinco docentes. Entonces, por eso le pusimos virtual, muy bien. atención virtual. Entonces, acordémonos que no podemos salir por la pandemia. Entonces, hacer una atención virtual en la que el docente sabe qué nivel de atención le ha dado a sus estudiantes. Cada docente sabe en su materia qué nivel de atención ha dado. Porque, por ejemplo, hay docentes que no todos van a tener los mismos parámetros digamos, digamos que un docente X atiende 20 estudiantes y el otro atiende 25, el otro atiende 30, entonces ahí se va viendo si hay ausentismo, si hay deserción, ¿verdad? Aunque no lo menciona ahí, ¿verdad? Aunque no lo menciona ahí, porque nosotros le pedíamos poner el nivel de deserción que se ha obtenido, el nivel de ausentismo, pero eso es un poco más difícil de determinar el nivel de ausentismo, porque el estudiante a veces solo se sale y regresa ya a los 2 meses, eso es un ausentismo. Entonces, es un poco más difícil de medir y eso ya sería para el estudiante, y no queremos para el estudiante, y no para el docente. Para el docente, bueno, ya le comprendo, van a tener varias sedes, entonces está bien. Solo ahí, quizás para que piensen bien sus indicadores, cómo van a medir, quizás agreguen otra variable para plantear una relación y quisiera también ver más adelante, ¿verdad? Las preguntas que van a hacer. Pero gracias, muy bien. Vamos a ver otro grupo. Vaya, en el caso de nosotros, el tema sería el uso de los videojuegos como herramienta didáctica para mejorar la enseñanza-aprendizaje. No sé qué nos dice con respecto a ese tema. Uso de videojuegos como herramienta didáctica para mejorar la enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles son sus variables?
entre las variables tenemos el rendimiento académico. Bien. Y como variable continua tendríamos la nota de los estudiantes. Está bien. ¿Serían el uso de videojuegos educativos o cualquier tipo de videojuegos? Quizás No, allí... videojuegos educativos. Ajá. Se van a centrar en... Porque si van a hablar de notas, me imagino se van a centrar en alguna institución educativa en específico. Sí. Vaya. Quizás, porque cuando hablamos de videojuegos educativos hay bastantes, entonces van a centrarse en la aplicación de un videojuego en específico o de varios al mismo tiempo para la población que van a estudiar. Por ejemplo, tenemos Scratch, es un juego educativo y bastante interactivo. Entonces se centrarían en ese o en uno, dos. ¿Y usted qué nos sugiere? Depende de cómo van a querer obtener los datos, es decir, van a poner en práctica, es decir, la utilización del videojuego con los estudiantes para ver cómo hay una mejoría en las notas. Entonces, ¿solo lo harían con un videojuego o usarían dos videojuegos durante el... Sí, se podrían utilizar dos juegos. Y tienen la facilidad de estar en contacto con su población para ver ese cambio que va a haber en la aplicación del videojuego con sus notas. Bueno, con algunos estudiantes podríamos hacerlo, ya de que las clases las están recibiendo de forma virtual siempre. Está bien, muy bien. Quizás por ahí delimitarlo un poquito más, ¿verdad? Pero sí, está muy bien la idea. ¿Cómo quedaría mejor delimitado? Piensen bien en qué videojuego educativo van a aplicar. Identifiquen la población, digamos, el centro escolar o institución educativa donde lo van a aplicar. Y pues ahí pueden ir delimitando un poquito más el tema. Está bien. Angélica me estaba hablando, ¿verdad? Sí, Angélica. Vaya, ustedes son el grupo 2. Veamos, también está Abraham, Gustavo y Hernán, que son el grupo 4. No sé si ustedes también ya tienen una idea. Recuerden que cuando ya tengan bien delimitados los temas de investigación, van a enviarle un correo al coordinador, ¿verdad? Con el tema. Creo que del grupo 4 está conectado Abraham, pero él me mencionó que no puede activar su micrófono. Hernán, nos quedaría nada más. Hola. Hola, hola. Hola, ¿lo escuchamos? Sí, lo escuchamos. Buenos días. Sí. Ok, licenciada. Fíjese que ya estamos en proceso, pero nosotros tenemos el tema actualmente, pero todavía no lo hemos definido. Es una propuesta que tenemos, pero todavía no lo habíamos mandado porque no sé si ya los tiempos, bueno, creo que los tiempos, porque mandamos el grupo al coordinador, pero creo el tema no lo hemos enviado. El tema es sobre los factores que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de la universidad en línea, bueno, en la Universidad de El Salvador, modalidad de distancia y en línea, en la sede de Chalatenango. Lo hemos delimitado solo a la sede de Chalatenango y en el ciclo pasado, el ciclo 1, ¿verdad? Hemos querido delimitarlo solo a un ciclo y sería sobre, lógicamente, el año 2020, ¿verdad? Y somos el grupo 4. Muy bien. Entonces,
Cuando me Sí. habla de factores, Ajá, diga. quizás por allí, bueno, habrán muchísimos factores, ¿verdad? Que Sí, pueden correcto. influir. Entonces, no sé si, creo que por ahí tendrían que especificar un poquito más alguna variable, ver uno de estas causas, como El- veíamos en el video, vemos un problema, pensamos en las causas y entonces de ahí sacamos una variable y correlacionamos, ¿verdad? Porque si no creo que se les va a hacer muy amplio. Es Ok, nada más. entiendo. Ok, Ujú. ok, me parece. Veamos, tenemos también el grupo de Oscar. Oscar creo que está conectado. Guillermo creo que no. Moisés no puede activar su micrófono y Naum creo que no está. Oscar, ¿tienen alguna idea? ¿O todavía están? Sí, fíjese que todavía estamos en proceso porque hemos determinado las redes sociales, ¿verdad? Pero faltaría que ver ahí en qué red social nos vamos a enfocar y, y en qué, siempre en el ámbito educativo, ¿verdad? Porque por ejemplo, podría ser que hoy el WhatsApp se ha ocupado como una herramienta bastante viable para poder organizar a las escuelas públicas pues en medio de esta situación, porque es lo que se tenía más a la mano. Muy bien, entonces todavía lo tienen como una idea. Está bien, no hay problema. Criseida, usted estaba trabajando con Edwin Alexander, ¿verdad? Sí. Sí, Pero somos el grupo. Usted me comentaba su idea en la tutoría pasada, ¿verdad? Sí, solo que ya más o menos la replanteamos, solamente nos falta ver la delimitación porque le hemos dejado como los alcances y perspectivas de la gamificación en enseñanza docente. Igual que mencionaba el otro compañero, como ahorita como que bastante difícil tener acceso a la opinión de los alumnos, ya a la hora de medir, ¿verdad? Mediante encuesta o entrevista, nos hemos enfocado un poquito más en el área de los docentes, ya que no es necesario ser, bueno, al menos hoy en día no es necesario ser un maestro de informática para estar aplicando ese tipo de herramientas. Muy bien. Gracias, Criseida. Quería saber un poco más sobre las ideas que tienen para ver cómo van avanzando, porque pues las actividades, bueno, el tiempo va corriendo y el primer avance, la fecha se acerca cada vez más, entonces es importante que tengan claro el tema para que empiecen a ir haciendo el planteamiento del problema y pues todo lo demás que deben hacer. Quiero reunirme personalmente con cada grupo, entonces por lo menos sé que hay uno de cada grupo, de un grupo no, bueno, 2 grupos, pero de los demás grupos sí, por lo menos hay uno. Entonces, hablen ustedes sobre qué día pueden ponerse de acuerdo para hacer bien una investigación de antecedentes, definir bien el tema y cuando ya tengan bien definido el tema, pues qué día pueden reunirse conmigo, no mucho tiempo, una media hora, para explicar su tema, cómo piensan medirlo, qué piensan hacer y así poder apoyarlos de forma individual a cada grupo, ¿verdad? La reunión será aquí por Teams y tendríamos 2 semanas para hacer estas reuniones porque la próxima tutoría de repaso es hasta el 22 de octubre y la tutoría virtual 3 es el 25 de octubre porque todas las actividades se han desfasado, ¿verdad? Una semana por el examen, ¿verdad? Que no habrán tutorías ni actividades el próximo fin de semana. Entonces, nos desfasamos una semana, tenemos 2 semanas para que ustedes ya tengan ya bien definido su tema y empiecen con el planteamiento del problema. Entonces, voy a reunirme con cada grupo. Pónganse de acuerdo ustedes qué día y a qué hora. Pueden estar todos los del grupo conectados en un espacio donde puedan todos activar su micrófono para que todos puedan, para ver que todos están involucrados en la investigación, ¿verdad? Y que todos puedan participar haciendo aportes de la búsqueda de antecedentes que han hecho, porque han elegido ese tema
y cómo piensan ir haciendo la investigación, ¿verdad? Entonces les dejo ahí esa inquietud para que piensen en el día y la hora, que hablen con su grupo y pues me avisan por WhatsApp y nos ponemos ya de acuerdo. ¿Les parece? Sí, excelente. Muy bien, así cuando ya tengan bien definido lo que quieren investigar, pues ya van a poder ir avanzando un poco más. Pero los felicito, qué bueno que ya todos por lo menos tienen una idea, pero sí hay que ir aterrizando ya en el tema, ¿verdad? Vamos a hablar ahora sobre el contenido 1.4, que es el rol del investigador. Y para entrar a este contenido vamos a ver una pequeña entrevista que nos habla acerca del papel del investigador moderno. Les comparto el video y después hablamos un poquito de eso. Estamos con Osvaldo Molina. Osvaldo, tú eres investigador de la Universidad del Pacífico, has estudiado tu doctorado en Oxford, vienes trabajando en el mundo de la investigación por lo menos unos 15 años, Más o menos, sí. Profesionalmente. Hola, Kike, ¿cómo estás? Cuéntanos una cosa, ¿cómo ha cambiado el rol del investigador, la descripción del trabajo del investigador en este tiempo? Buena pregunta, Kike. Yo creo que ha cambiado muchísimo. Yo creo que cuando, digamos, hace 20 años, uno se imaginaba una persona que estaba todo el tiempo sentada en su escritorio, ¿no? Corriendo regresiones, haciendo cosas estadísticas complejas. Eso se sigue haciendo, pero eso es solo un porcentaje de las cosas que uno debe hacer, ¿no? Conforme ha ido pasando, yo en mi caso hago economía aplicada, ¿no? Digamos, hago temas de desarrollo económico. Conforme ha pasado el tiempo, hay un montón de otras cosas que uno tiene que hacer. En primer lugar, digamos, en la medida que se ha vuelto más complejo y más rigurosa la ciencia, uno tiene que empezar a salir a hacer campo, ¿no es cierto?, y a hacer encuestas, etcétera, etcétera. Pero eso supone un montón de cosas. Primero, supone que uno tiene que moverse lo suficiente como para poder recaudar fondos. Recaudar fondos para poder hacer esas encuestas, esas intervenciones, ¿no es cierto? En segundo lugar, luego de, el análisis, uno podría decir, como dicen los gringos, es granted, no es algo como dado, todos asumimos como dado el hecho de que tienes que ser muy bueno cuantitativo, cualitativamente. Yeah. Pero luego viene también otra etapa, también hay un tema de gestión, ¿no es cierto? Claro. Ahora, levantar encuestas, hacer todos estos proyectos, pues, implica un montón de gestión. Trabajas en alianza, trabajas con gente en todo el país, internacionalmente. Exactamente. Con otras disciplinas. Exactamente, ¿no? Tienes que, por ejemplo, son encuestas en colegios, tienes que trabajar con el Ministerio de Educación, tienes que trabajar con las personas de los colegios, hay encuestadores, o sea, digamos, es un montón de equipos, así que uno tiene ya que tener un pequeño MBA para ser capaz de poder manejar este tipo de cosas. Y luego de eso viene el análisis, y claro, viene una tercera etapa, ¿no?, que es la de comunicar, Yeah. ¿cierto? Y uno, en la medida en que uno intenta hacer investigación rigurosa, pues tiene que comunicarlo eso, claro, a tus pares locales, ¿no es cierto? Los académicos, la academia local, es como un pequeño publicitario, ¿no? Pero hemos creado una asociación peruana de economía, donde nos estamos juntando al menos una vez al año, pero tienes que salir al extranjero. Pero ahí no queda la cosa. Uno tiene que empezar también a comunicar de manera más directa, pues, al sector público, ¿no? Si uno tiene el interés de que su investigación tenga un impacto real sobre la vida de las personas, uno tiene que acercarse al sector público para comentarles, pues, y brindar esa nueva evidencia, que es una herramienta que es útil para ellos. Y luego tienes que acercarte, pues, al público en general. Entonces eso significa, pues,
que no solo basta con escribir el paper, pues es muy sofisticado, con muchas ecuaciones, sino que uno tiene que empezar a acercarse y escribir blogs, tiene que empezar a escribir también editoriales, artículos de prensa, tiene que hacer entrevistas, ¿no? Acá como la de ahora, videos, etc. Entonces, es todo un trabajo ahí mucho más complejo. ¿Y están preparados los investigadores de hoy para hacer esto? Yo creo que poco a poco nos estamos preparando, ¿no? No nos prepararon en la universidad para hacer esto, ¿no? Hoy, con lo que decías tú al comienzo, la idea que teníamos del investigador no necesariamente es la realidad que vives hoy. Bueno, yo creo que también ha ido cambiando mucho la realidad, ¿no? Es como difícil ir anticipando cómo va a ser esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que es importante, digamos, es muy dinámico todo esto, así que... Ir adaptándonos. Sí, exacto. ¿Y cuál es el reto de la investigación de hoy? Mira, yo creo que hay muchos retos, pero nos podríamos centrar en el reto de la investigación en el Perú, ¿ya? Y yo creo que hay varios retos en la investigación en el Perú. El primero, claro, es ser capaz de incidir de manera directa en la gestión pública, ¿no es cierto? Y en la agenda pública, y en la agenda hablar pública. con el público también. Exactamente, y en la agenda pública, ¿no? A veces uno puede observar cómo las discusiones que ocurren, ¿no es cierto?, en la prensa, y son cosas con muy poco sustento, ¿no?, muy ligeras. Entonces ahí hay un rol importante de la academia de poder intervenir. Y a la par de eso, yo creo que otro reto importante tiene que ver con el financiamiento de la investigación, ¿no? En la medida en que es creciente los requisitos y la necesidad de financiamiento, pero también a la par hay menos financiamiento externo para el Perú. Hay un rol ahí, un espacio que de momento está vacío, ¿no es cierto? Ya. Y en donde probablemente, por ejemplo, fundaciones del sector privado podrían jugar un rol clave. O sea, ahora ¿no es la cierto? cooperación internacional que antes financiaba la investigación económica y social del Perú se está retirando, el Perú no lo necesita. Exactamente, ¿no? Se están enfocando en África y tiene todo el sentido del mundo. Pero no está entrando nadie privado, por decirlo de una manera, a llenar ese vacío. Y yo creo que ahí podría ser una cosa pues mixta, ¿no? Debería el Estado tener un rol clave también, pero también, como en todos los países del mundo, el sector privado con sus fundaciones también podría jugar un rol importante. Y yo creo que eso es lo que debería ocurrir. Siento que todavía no ocurre. Siento incluso que el mismo sector privado, de momento, no está utilizando mucho la evidencia, ¿no? Tienen incluso sus programas sociales y difícilmente los evalúan. Claro. Entonces, hay ahí un espacio importante, bueno, que alguien debe tomarlo. Ahora, eso no exime al investigador o a la academia de hacer un trabajo de comunicar mejor su trabajo hacia el sector privado y de hecho explicar lo que hacen al sector privado. Seguro, yo creo que, digamos, hay también una parte de culpa, digamos, de nuestro lado, en donde se nos puede apreciar como personas alejadas, ¿no es cierto? Que estamos ahí en una torre de Babel, ¿no? Diciendo cosas un poco raras. Entonces, digamos, seguro, y forma parte de esto que te decía, ¿no? De tener que acercarnos a todos los, digamos, el investigador finalmente también tiene stakeholders, ¿no? Claro, claro. Y entonces acercarnos a todos nuestros stakeholders y con un poco con lo que venimos haciendo y qué implicancias o de qué manera esto puede colaborar, ¿no?, con el país. Perfecto. Bueno, es bueno ver que tu generación, nuestra generación, está por lo menos cambiando en este proceso. No, y yo creo que hay muchos casos fantásticos de personas de generaciones anteriores que entendían también esto y que lo hacían muy bien, ¿no? Y de los que hemos aprendido muchísimo. Claro, perfecto. Gracias, Osvaldo. No, al contrario, gracias a ti, Quique.
Muy bien, entonces este video nos ha dado como una idea del trabajo de un investigador en la actualidad. Vamos a discutir un poco sobre lo que menciona el material 1.4 sobre el papel del investigador, que ese es el último material que tenemos en plataforma para esta unidad 1, ¿verdad? Que es el último contenido. ¿Pueden ver la presentación? Es que estaba teniendo aquí un problema de señal. Criseida, ¿puede verla? No, después que terminó el video se me borró la presentación. Ok. ¿Alguien puede ver? Yo sí la puedo ver. Ah, muy bien. Sí, es que no sé por qué. Bueno, quizás también la señal, ¿verdad? Sí, porque hace ratito yo por eso me salí y volví a entrar porque no estaba viendo tampoco la presentación. Ah, ok. Vaya, vamos a ver. Entonces, les leo para ustedes. Dice, una investigación está enfocada en la búsqueda de la verdad de tal manera que en el investigador debe existir una tendencia a ser imparcial. Asimismo, que éste sea objetivo ante sus conclusiones y reflexiones. La pregunta es, ¿por qué el investigador debe ser imparcial y objetivo? Alexis. Veamos entonces, José Raúl. ¿Por qué el investigador debe ser imparcial y objetivo? María Angélica. Ok. Vaya, dice una investigación está enfocada en la búsqueda de la verdad, vea. Entonces, cuando está en búsqueda de verdad, significa de que por eso debe de ser, fíjate que es una tendencia a ser imparcial, vea. Y cuando él habla de los objetivos, habla de que él está enfocado, el objetivo es a lo que uno quiere llegar como investigador. Es lo que uno se propone para poder obtener dentro de un proyecto o de una investigación. El objetivo es la base de lo que en realidad se busca. Muy bien, gracias. Entonces, como mencionaba Angélica al principio,
el investigador está enfocado en la búsqueda de la verdad. Queremos producir, por así decirlo, conocimiento científico con nuestra investigación, como resultado de nuestra investigación. Por eso es importante que el investigador no deje o no altere los resultados con sus opiniones personales y creencias, ¿verdad? Entonces debe ser imparcial ante los datos y resultados que obtiene y debe ser objetivo durante toda la investigación. Eso es muy importante para cualquier investigador. Pero cuando hablamos de objetividad, esta puede ser relativa. Les presento la siguiente pregunta. ¿Por qué se puede decir que la objetividad del investigador es relativa? Criseida. Me repite la pregunta, por favor. Mencionábamos en la diapositiva anterior que el investigador debe ser imparcial y debe ser objetivo, pero la objetividad del investigador puede ser relativa. ¿Por qué? Podría ser, no sé, tal vez porque su opinión la puede dar en base a lo que él ha investigado o depende de la postura que él tenga. Si bien es cierto, tiene que ser imparcial, pero recordemos desde que se elige el tema de investigación, es porque el investigador, el tema que ha elegido es un tema que a él le llama la atención y porque tiene cierto conocimiento de este. Ay, disculpan, pero aquí tengo compañía. No tenga pena, Criseida, pero muy buen comentario. Cuando hablamos de objetividad, se refiere a que debe basarse en hechos y en lógica. Y esta puede ser relativa en el sentido de que en algún momento va a interactuar con su objeto de estudio y hasta cierto punto podría afectar la realidad del proceso de investigación. Y también que cada investigador, pues como persona en sí, tiene un sistema de valores. Entonces, aunque no vamos a dejar llevarnos por nuestros sentimientos o por nuestras creencias y vamos a alterar los resultados, pero sí, obviamente, los sistemas de valores de cada persona o de cada investigador, pues hasta cierto punto van a verse envueltos en este proceso, ¿verdad? Como dijo Criseida, pues por ese gusto, ese interés personal es que elegimos ese tema, pues ahí puede ser un poco relativo, cuando hablamos de la objetividad. Muy bien, gracias por sus participaciones, los felicito. Seguimos entonces, vamos a hablar sobre un rol específico del investigador ahora. Leo para ustedes, dice, para realizar un estudio, el investigador tiene al menos que desempeñar un rol. El rol interno específico del investigador es el de ser observador. Perdón, que estoy teniendo aquí problemas con el internet. Sin embargo, a manera de que se va desarrollando la investigación, se desempeñan distintos roles, algunos adquiridos y otros asignados desde el terreno. Entonces, ¿cuál es el rol específico? Menciona el material del investigador. A ver. Carlos Josué. Sí, tenemos que el rol del investigador es abrirse a nuevas experiencias que generen cambios en sus constructores mentales y que sean beneficiosos para la sociedad, reuniendo la mejor calidad de investigación que sea tanto beneficiosa para él como para el mundo o para las personas a las cuales está investigando, al tipo de población al cual está investigando. Muy bien.
Los investigadores pues tienen muchos roles que desempeñar. Vimos en el video cuál es el trabajo en sí del investigador moderno, y el material mencionaba algo que me llamó la atención y por eso se lo resalto, es que el rol específico es el de ser observador. Es muy importante que un investigador sea observador, es uno de sus papeles, porque de ahí pues se obtendrá resultados para su investigación, ¿verdad? De la observación. Vamos a hablar sobre las cualidades profesionales que tiene que tener un investigador. Una cualidad profesional que tiene que tener es compromiso. ¿Por qué? Porque esta cualidad es importante, o por qué debe tener compromiso, Hernán. Hola. Hola, hoy sí lo escuchamos. Sí, perdón que he utilizado unos micrófonos. Pues depende del compromiso, el éxito de la investigación, precisamente, ¿verdad? Y pues, como profesionales debemos tener un compromiso en ese sentido, en, en la objetividad de la investigación. Excelente comentario. Muy bien. Entonces, esto se refiere a la responsabilidad de trabajo. Entonces, ustedes, como investigadores de este ciclo, pues deben mostrar compromiso. Eso es una cualidad profesional de todo investigador. Otra cualidad es la documentación. Y esta se refiere a que deben saber buscar buenas fuentes de información que sean confiables. Como investigadores, obviamente no van a presentar fuentes de información que no son confiables, en que tienen que basarse y encontrar buenas fuentes de información cuando ya presenten esta parte de su trabajo de investigación. Otra cualidad es la comprobación. Esto quiere decir que deben ser meticulosos. Por ejemplo, si se tratara de una investigación que tiene que ver con experimentos, quizás a veces el investigador tenga que repetir el experimento en diferentes ocasiones para ser meticuloso con su trabajo y comprobar correctamente los resultados. Entonces, los datos que ustedes obtengan tienen que asegurarse que son correctos los resultados que presentan. Entonces, para eso deben comprobar muy bien lo que hacen. Otra cualidad del investigador es la redacción. Esto quiere decir que deben saber expresar correctamente sus ideas mediante la redacción. Y esto es importante porque pueden tener una buena idea, pero al no redactar correctamente o al no expresar correctamente de forma escrita sus ideas, puede ser que no se comprenda lo que quieren expresar. Entonces esto es algo que deben de tomar en cuenta, además de, obviamente, la ortografía a la hora de redactar, ¿verdad? Tengan mucho cuidado con esto. Estas 4 cualidades son cualidades profesionales de todo investigador. Vamos a ver ahora también 4 cualidades, pero cualidades personales. Vamos con la primera cualidad personal. La primera cualidad personal de un investigador se trata sobre la reflexividad. ¿A qué se refiere con reflexividad? Veamos. Criseida. Sí, sirve la presentación, pero déjeme ver la reflexividad. Creo que es, bueno, si bien la reflexividad es como la reflexión acerca del tema. Exacto. No sé si estoy bien por ahí. Muy bien. Un investigador tiene que tener la capacidad de analizar una situación de forma profunda, ¿verdad? Entonces, tiene que tener este razonamiento deductivo, saber extraer buenas conclusiones
A eso se refiere con reflexividad y esta es una cualidad personal. Otra cualidad personal es la objetividad. Ya hablamos de esto, que es indispensable que sea objetivo, que tiene que mantener sus opiniones personales y creencias, no dejar que éstas influyan, ¿verdad?, en los resultados de su investigación. Otra cualidad personal que debe tener es la curiosidad. ¿Por qué esta cualidad es importante? Óscar Mauricio. Es importante porque siendo curioso, pues como se investiga, se busca información, se indaga y empieza uno a empaparse más del tema. Exactamente. Entonces el investigador tiene que tener el deseo de saber, de averiguar, debe tener pasión por el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, ser curioso, como dijo Óscar, porque esto le va a permitir, pues, producir el conocimiento científico a partir de su investigación. Y por último, la última cualidad que tenemos es la disciplina. Debe ser organizado, respetar el método que aplica. Entonces ya vimos 4 cualidades profesionales: el compromiso, la documentación, la comprobación y la redacción, y 4 cualidades personales: reflexividad, objetividad, curiosidad y disciplina. Vamos a hablar ahora brevemente sobre los tipos de investigadores. En el material aparecen 3 tipos de investigadores. Primero nos habla sobre los investigadores independientes. ¿Quiénes son los investigadores independientes? Carlos Josué. Veamos, María Angélica. Son aquellos que actúan por su propia cuenta, que no dependen de nadie, son autónomos. Excelente, ¿verdad? Entonces no dependen de ninguna institución, ¿verdad? Trabajan por su propia cuenta. De ahí tenemos los investigadores asistentes, que estos son los que sí forman parte de una institución y que brindan apoyo a otros investigadores. Y también tenemos los investigadores académicos, que son los que pues trabajan para una institución y que tienen una trayectoria de trabajo en la investigación. Y esos son los tipos de investigadores que menciona su material. Les animo a repasar el material, a leer los contenidos, tanto el 1.3 y el 1.4, para que puedan repasar lo que hemos estado discutiendo. Durante la semana les voy a compartir un cuestionario de repaso, será una evaluación formativa que les va a servir como repaso de la teoría. Porque en esta materia vamos a ir viendo la teoría, aprendiendo, y también pues lo van a ir poniendo en práctica en su proyecto de investigación. Y vamos a quedar con lo que mencionamos de la reunión con cada grupo. Por favor, pónganse de acuerdo, hablen con su grupo, piensen el día y la hora, cuando ya tengan bien definido qué quieren investigar, para que podamos discutir un poco sobre eso y puedan ya mandar su tema al coordinador. Nos vamos a quedar hasta acá, así que ha sido un gusto estar con ustedes hoy y nos estamos escuchando. Recuerden que las actividades se han desfasado, así que la próxima tutoría de repaso es hasta el 22 de octubre, pero durante estas 2 semanas vamos a tener reuniones con cada uno de los grupos. No sé si tienen alguna pregunta antes de terminar. Está bien entonces. Ha sido un gusto
para mí estar con todos ustedes hoy. Les voy a compartir la grabación y las diapositivas y estamos en contacto durante estas 2 semanas. Feliz día a todos. Gracias. Igual, feliz fin de semana.